por otro lado es un desafío, o sea, salir a opinar o a intentar sistematizar un poco de información sobre el momento de los hechos y con la dinámica que estos hechos están teniendo y todas sus particularidades, lo hace difícil, y yo creo que en lo académico es muy común hablar de que todo es bastante provisorio, pero me parece que eso hoy por hoy es con mucha más razón y más fuerza de esa manera. Como podrán ver después en alguna placa que vamos a ir poniendo, tenemos un temario, yo diría, bastante pretencioso quizás, ¿sí? Veremos la dinámica de la charla que nos permite cubrir. Esto es fruto de algún trabajo que junto con Damián hemos estado haciendo, con una idea que por ahí vea la luz de aquí a un tiempito, con lo cual se ha trabajado bastante conciencia, lo cual no quita la prevención que acabo de hacer sobre lo opinable de muchas de las cosas que vamos a comentar, e incluso diría yo de lo provisorio. Nos pareció importante marcar algunas cuestiones de contexto, quizás, digamos, sí, sobre cómo leer las normas que tenemos, ¿sí? Para no caer solamente en el tecnicismo formal, digamos, de cuál es la novedad normativa, que por supuesto lo vamos a tratar, pero sí darle un poquito de contexto como para estar de acuerdo sobre qué estamos hablando. Y en esa idea marcamos algunas prevenciones. Por algún lado, algunas típicamente de lo que hace al derecho laboral. La primera, y creo que principal, es la evidente tensión, que siempre la hay, pero al grado a que lleva esa tensión, entre los principios del derecho del trabajo como disciplina, con el principio protectorio como pauta fundamental, digamos, ¿sí? Y la magnitud de esta inédita crisis que nos toca transitar. Entonces, si bien, y esto hablo en plural porque es algo que hemos charlado y compartimos con Damián, justamente los principios son también para estos momentos de crisis, y me animo a decir principalmente para estos momentos de crisis, porque la idea es que la coyuntura no nos haga perder el rumbo que tiene el derecho del trabajo y su fin intuitivo del trabajador, o de las personas humanas en situación de trabajo, al decir de Rolando Cialdino. Lo cierto es que frente a esta magnitud de la crisis, también en algunos temas hemos tenido el desafío con Damián de por ahí sustentar posiciones un poco quizás más pragmáticas, por ponerle algún calificativo, buscando un cierto equilibrio, obviamente con el eje de la protección, reitero, pero buscando un cierto equilibrio frente a una inédita crisis. ¿Por qué? Y entre otras cosas, y esto desde un argumento práctico, es porque tampoco es la idea que tengamos de aquí a varios años seguramente una catarata de sentencias muy protectorias, pero que sean, digamos, de imposible cumplimiento. Entonces, en algunas cuestiones puntuales, quizá hoy podemos pensar un poco diferente a lo que hubiésemos pensado en otro contexto, e incluso me animo a decir en otras crisis. Por ahí nosotros, como operadores del derecho, tenemos, dependiendo de la edad de cada uno, cierta cintura en surfear, digamos, las reiteradas crisis que tenemos en nuestro país, y por ahí frente a crisis netamente económicas e internas exclusivamente, por ahí era más fácil, lo más sencillo, todo esto en términos relativos, sostener el eje protectorio. Hoy, por supuesto, que también hay que mantenerlo, pero en algún temita puntual, por ahí si lo van a ver en el desarrollo, nos planteamos algunas dudas con Damián. La segunda cuestión que me parece que pone muy en el tapete esto es lo que provoca que no tengamos a nivel de nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Y venimos a decir que en general tampoco a nivel de la negociación colectiva, un tratamiento diferente para las pymes, ¿sí? Es decir, tenemos una realidad del mundo del trabajo que no se ve reflejada en el ordenamiento jurídico, que trata en paridad a la gran empresa junto con, al igual que a la micro, a la mediana o a la pequeña, ¿sí? Y eso realmente es un problema, y no hablo solo de la cuestión normativa laboral, sino también de lo tributario y de lo que es atinente a la seguridad social. Y la tercera cuestión que me gustaba marcar es, bueno, tenemos el desafío, también ya recurrente, pero que en estos momentos se agrava, de los inaceptables niveles de informalidad. Porque entonces pasa que como operadores jurídicos hablamos sobre una serie de normativa protectoria y de derechos que
realmente aquel que está trabajando en la informalidad no lo puede ejercer, o si intenta ejercer va a ser en un contexto dramático, digamos, de desempleo en una situación como la que tenemos, con lo cual es un tema preocupante. Marcamos también algunas situaciones ya que excedían lo estrictamente laboral, no las voy a tocar acá porque la idea es no detenernos en eso por una cuestión de tiempo, ¿sí? Pero quiero decir, un poco replanteo del mundo, sin entrar en los temas, es la sustentabilidad o no del sistema económico que tenemos, y sustentabilidad hablo en términos sociales, en términos ambientales, ¿sí? La tensión, digamos, de los nacionalismos o regionalismos frente al proceso globalizador, la tensión Occidente-Oriente, bueno, una serie de circunstancias que son, creo, muy interesantes, pero bueno, probablemente motivo de otra charla. Sí, creo que hay que tener en cuenta que asistimos, entre tantas cosas particulares, a que, por ejemplo, publicaciones de sesgo marcadamente liberal o neoliberal, según prefieran la expresión, como por ejemplo el Financial Times, hoy están, digamos, declamando la necesidad de mayor protección, por ejemplo, a los trabajadores. Y bueno, eso es algo que no debemos perder de vista porque hace el contexto. Hace el contexto también la situación tan particular que vivimos con lo que es el servicio de justicia, tanto la posibilidad nuestra de poder ejercer desde nuestros estudios jurídicos como la posibilidad de peticionar frente al servicio de justicia. Realmente el transitar de esta situación ha sido bastante, está siendo, no es tiempo pasado, porque está siendo, pese a alguna liberación en algunos sectores geográficos de nuestro país y alguna actividad del Poder Judicial, lo cierto es que venimos de bastante tiempo, demasiado creo yo, digamos, en el cual los trabajadores en este caso, pero en general, todos los justiciables se han visto impedidos de acceder a un correcto asesoramiento y a poder peticionar al servicio de justicia. Una anteúltima nota de las pautas generales, y después ya le doy el paso a Damián, es, bueno, como decía, una nueva crisis inédita, en este caso global, pero para nosotros una nueva crisis. O sea, Argentina recurrentemente ha estado en situaciones de crisis, en términos generales y particulares de las relaciones laborales, ¿sí? Algo de eso vamos a tratar, porque la idea es tratar también el DNU 34 del 2019, es decir, ya antes de la pandemia estaba declarada la crisis, normativamente declarada, quiero decir, la crisis en lo que es la situación de empleo y relaciones del trabajo, ¿sí? Y por último, algo vinculado también, dentro de una revolución tecnológica que viene creciendo vertiginosamente en los últimos años, este aislamiento en particular aceleró de una manera realmente inédita todo lo que tiene que ver con la tecnología y fundamentalmente con el teletrabajo. Y nos puso a todos, incluso a nosotros como abogados, digamos, con la necesidad de salir un poco a la cancha, digamos, muy rápidamente, no siempre con las mejores herramientas, no solo herramientas tecnológicas, sino herramientas a nivel capacidad individual de cada uno, cuestiones arquitectónicas, bueno, una serie de cosas que realmente dificultaban poder hacer adecuadamente esa situación de teletrabajo. Y eso provocó, bueno, puso en evidencia la ausencia de normativa también respecto al teletrabajo. Si bien tuvo algún proyecto de ley nacional de teletrabajo, no se llegó a concretar. Hay solo una resolución, la 595 de 2013 del Ministerio de Trabajo, pero que, digamos, no tiene un fin más bien regulatorio, sino tratar de propender hacia el teletrabajo, ¿sí? Solamente a nivel internacional, el convenio 177 de OIT, que en realidad habla de lo que es trabajo a domicilio, pero no específicamente de teletrabajo. Es una norma que sienta alguna pauta, que puede ser de utilidad, pero claramente nos falta mucho a nivel normativo y también a nivel convenciones colectivas de trabajo, salvo en algunas actividades muy puntuales donde tienen una particular relación con la informática y las nuevas tecnologías. En general la negociación colectiva no ha tenido en cuenta esta situación. Hemos lanzado a tener que avanzar rápidamente y no en las mejores condiciones en el teletrabajo, sin tener ni normativa heterónoma ni autónoma, digamos, que pueda regular la cuestión. Y bueno, frente a esto no voy a ahondar, pero claramente, como en tantas otras cosas, se pone pendular entre aquellos que creen que el teletrabajo es prácticamente una panacea, lo que se viene, lo excluyente, y aquellos que piensan que es solamente desprotectorio de los derechos de los trabajadores, que
prácticamente debiera ser prohibido. Y esto, que tiene que ver con el típico debate dentro del derecho del trabajo y la discusión entre la protección de la persona trabajadora frente a la protección del capital o la búsqueda de rentabilidad, en este caso tiene algunos condimentos particulares que exceden esa cuestión, pero que le dan marco, que tiene que ver también con lo que podemos dado a llamar en algún trabajo anterior que hemos hecho con Damián, sobre la diferencia entre tecno-optimistas, aquellos que piensan que la tecnología es todo favorable y reciben de manera prácticamente acrítica toda novedad tecnológica, y aquellos que por el contrario son tecno-pesimistas, y realmente aún cuando pueda haber herramientas que sean interesantes, ya las descartan por el solo hecho de que sean novedad. Frente a esos dos extremos, la idea es buscar una posición de relativo equilibrio y que, como decía al principio, ponga el eje en la protección del trabajador. Así que bueno, le dejo el paso a Damián para que nos comente un poco de la normativa. Bien, bueno, hasta acá un poco con, digamos, los altos y bajos que la propia tecnología nos ofrece. En un momento los dejé de ver, no sé si me extrañaron, pero voy a entrar de lleno un poco a comentarles. Cuando digo comentarles es esto, vamos a hacer un rápido repaso porque son muchas normas, computamos alrededor de 30 normas que influyen directo en el mundo del trabajo. No se preocupen porque con Rodrigo hablamos, este material se lo vamos a pasar, lo van a tener porque incluso les he puesto ahí algunos sitios de interés a donde pueden bajar información y algo de esta normativa que está tan dispersa y poco sistematizada. Imaginémonos que en línea general en nuestro país el derecho al trabajo siempre es una suerte de puja entre los dos espacios y el Estado, dos espacios me refiero al sector trabajador y sector empleador, y el Estado en el medio intentando, digamos, no actuar imparcialmente, porque ya sabemos que el trabajador, según la previsión de nuestra Corte Suprema de Justicia, es sujeto de preferente tutela, pero sí buscar una justa composición de derechos e intereses, como bien dice el artículo 15 de nuestra Ley de Contrato de Trabajo. En ese marco, y como Gustavo les apuntó, ya estábamos en crisis, dos normas así lo marcan. La primera de ellas es la norma que es el DNU 3419, del que después va a ampliar un poco Gustavo, y después la Ley de Emergencia 27.541, que, bueno, básicamente dos artículos, se refiere al mundo del trabajo, donde le pone al Ministerio de Trabajo como eje a la hora de regular situaciones propias de los conflictos venideros. Ojo, todavía no había aparecido el efecto COVID-19, estamos hablando 2019, diciembre y enero. El primer indicador de que había un problema lo tenemos con las resoluciones del Ministerio de Trabajo 178 y 184. Ambas resoluciones establecieron licencias de emergencia, licencias en principio especiales que no pueden ser computadas ni descontadas de otras licencias. O sea, un trabajador que volvía del extranjero debía guardar reposo y ese reposo no computaba para descontar con la licencia del 208 por enfermedades inculpables, o tampoco podían darle vacaciones para compensar su ausencia al trabajo. Estas dos resoluciones, digamos, fueron reemplazadas, ya vamos a hablar por qué, pero dejaron algunas bases muy importantes, como por ejemplo, ampliar a lo que se conoce como servicios no laborales. Siempre hay una discusión en nuestro universo del derecho del trabajo de qué cosas están bajo la relación de dependencia y qué cosas no lo están. Bueno, esta resolución 184 habla por primera vez de aquellas cuestiones que tienen, digamos, tinte laboral, que aquellos que estamos a favor digamos, defendiendo trabajadores, generalmente sostenemos que por primacía de la realidad deben ser considerados trabajadores, y incluyó a las locaciones de servicio del Estado como sujetos a licenciar en caso de haber venido del extranjero, a las pasantías, otra gran discusión que históricamente hay si son aplicables o no. Bueno, en caso de enfermedad, la enfermedad no discrimina el tipo de contratación y bueno, el Estado con buen tino licenció a todos por igual. Incluyó también otras formas no dependientes como pueden ser las becas de trabajo, residencias médicas. Bueno,
todo lo que se pareciera a trabajo y que tuviese algún tipo de connotación con él, estaba licenciado si venían del extranjero. Les reitero, en este punto estamos más o menos en el 10 de marzo, no había aislamiento social preventivo obligatorio, al que de acá en adelante le voy a decir ASPO para no tener que decir las 4 palabras a cada rato. El 12 de marzo sale el decreto de necesidad de urgencia 260. Ese decreto es un decreto que extiende la emergencia declarada por la ley 27541 y la lleva más allá de lo que la ley había planteado. Ahí también se hace referencia al Ministerio de Trabajo como ente de aplicación de básicamente todo lo que tenga que ver con el COVID-19. Pasamos al 13 de marzo, ahí ya el Ministerio de Trabajo saca una primera resolución, la 202. Yo, para no leerles una por una, voy a decir las más importantes. La del 16 de marzo, que es la 207, tiene efectos directos importantes y está vigente. Y más ahora va a empezar a tener importancia porque es la resolución del Ministerio que licencia, bueno, a los mayores de 60 años, a las embarazadas y a los crónicos de prestar tareas con remuneración, en eso no hay duda. O sea, los mayores de 60, las embarazadas y aquellos que tienen patologías crónicas se ausentan de su lugar de trabajo, deben percibir la remuneración. Pero tiene un artículo tercero que va a ser, que ya lo es, ya tengo consultas y calculo que los colegas que están escuchando les habrá pasado, que es la licencia para padres, digamos, progenitores cuyos hijos estén en edad escolar y que tengan que dejar uno a cargo de su cuidado, teniendo en cuenta que las clases están suspendidas. Este problema que está empezando a darse, ¿cuál es? Que esta licencia vigente no aclara el pago o no de salario. Y bueno, al no aclarar, se imaginan que las interpretaciones son, digamos, de acuerdo a quién es el que lo tiene que aplicar, es que dice no pago salario y sostiene al trabajador con una licencia, le permite ausentarse, pero no le paga salario. Con lo cual, ahí vemos por lo menos un primer foco de conflicto. Otra resolución de la que, bueno, los decretos de necesidad de urgencia 297, 325 y 355, que son los que extienden el aislamiento social preventivo obligatorio, tienen efectos de importancia en la medida de que tengamos que analizar si se trata de un trabajador que está licenciado o no, para ver qué reglas le aplicamos, ¿no es cierto? Y una resolución sobre la que es, digamos, muy recomendable su lectura y aplicación completa es la 219, porque la 219 fue derogada, pero nos dejó las pautas de la resolución que terminó siendo la vigente, que es la 279, ¿y qué pautas son esas? Bueno, básicamente 3. Que los trabajadores que están prestando servicios de los considerados esenciales no se pueden negar a hacer horas extras, que a los trabajadores, las empresas que estén prestando servicios durante la cuarentena, pueden contratar empleados como eventuales, y en su momento estableció lo que sería una pequeña diferencia entre el pago de salario no remunerativo y remunerativo entre los trabajadores que estaban haciendo teletrabajo. Fue ahí una de las primeras menciones de la actividad de teletrabajo, y a ellos les consideraba el salario como remunerativo, y a los que estaban exceptuados del aislamiento social preventivo obligatorio les planteaba el pago de salario como no remunerativo. Y esto, bueno, generó en las empresas bastante conflicto, porque se imaginan, cobraban distinto. El trabajador que estaba de licencia en la casa tenía un sueldo, y el trabajador que estaba en la casa, pero efectuando tareas, tenía otro sueldo, porque tenía los descuentos de la ley. Bueno, básicamente de estas resoluciones, como van a ver ahí en las placas que les estoy pasando, les va a quedar el material, pero sí es importante tener en cuenta 2 o 3 pautas. Una de ellas es qué pasó con las empresas. Las empresas se encontraron que el 31 de marzo no pudieron efectivizar cualquier sanción de suspensión o despido por causas disciplinarias. Ese decreto de necesidad de urgencia 329-20 lo va a desarrollar Gustavo, pero no vino solo, vino acompañado de otro, que fue el decreto 332,
a los que después se les sumaron el decreto de necesidad de urgencia 347 y 376, que hicieron un combo de mecanismos para estimular al trabajo y proteger a las empresas. Ese combo consta básicamente de 4 aristas. Por un lado, la reducción del 95% de las cargas patronales. Por otro lado, un aporte, un pago excepcional de parte del salario por parte del Estado. Créditos a tasa cero, que fueron acompañados también de una cuarta medida, que es la mejora del seguro de desempleo. Este combo de medidas, hoy por hoy, está teniendo muchas discusiones en cuanto a la aplicación. Los contadores básicamente son los que más letra nos están dando en esto, de los problemas que tienen, de cuándo salen y cuándo no, pero sí es claro que el mensaje del Poder Ejecutivo fue: ustedes, empresas, les vamos a dar mecanismos como para que puedan suspender, pero vamos a hacer valer el principio de conservación del contrato, principio incluido en nuestra Constitución provincial en el artículo 39, principio que el Estado sostuvo diciendo: ojo, acá si una empresa no está pudiendo seguir adelante, nosotros le vamos a buscar algún tipo de soporte o ayuda. Puede suspender, pero no romper el contrato. Esta sería más o menos la pauta que se desprende del combo normativo. Algunas otras particularidades, como actividades que no estaban de entrada y que hubo necesidad de sacar resoluciones para incorporarlas a las excepciones al ASPO, como fueron los encargados de edificio. Más adelante, a través de disposiciones del propio jefe de gabinetes, habilitar nuevas actividades, como en su momento la actividad bancaria. Esto a nivel nacional. Les doy 2 pautas más que me parece de utilidad para todos los colegas que atiendan empresas en particular. Es una resolución que pasó medio desapercibida, que es la 135 de este año, del Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires. Esta resolución básicamente viene en la misma línea que las resoluciones nacionales, pero pone una situación de cierta importancia en cabeza de los empleadores que obviamente tengan su sede en Provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Y cuáles son? Bueno, armar un protocolo. El protocolo que tengan que implementar no solo lo tienen que conocer los empleadores, sino que a su vez tiene que estar exhibido, por lo menos en un afiche por establecimiento, y dar notificación de ese protocolo a o el Comité de Seguridad e Higiene Mixto que hay en algunas actividades, o a las asociaciones sindicales que representan a los trabajadores que están en el establecimiento. Esta resolución tiene una sanción muy gravosa. No hacerlo es considerado falta grave dentro del Pacto Federal de Trabajo, con lo cual, recomendarle a todos aquellos que tengan una empresa como cliente que armen el protocolo, pongan el cartelito y eventualmente, como se va a ir dando cada vez más actividades exceptuadas, que esto esté para evitar eventuales sanciones. Hasta acá la parte, digamos, un pantallazo de la normativa. Ahora vamos a ampliar en algunas que consideramos las más importantes, y te paso la palabra, Gustavo. Bueno, gracias, Damián. 2 acotaciones previas que aplican a los 2 DNU que me toca intentar desarrollar a mí en los pasos siguientes, y también a toda la normativa o a buena parte de la normativa que comentó recién Damián. Una cuestión fresquita, digamos, sí, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos sabemos la relevancia que tiene, digamos, no solo la normativa a nivel internacional, sino también todas las pautas de interpretación que generan los órganos vinculados a esa normativa, porque el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, habla de que esa normativa se aplica en las condiciones de su vigencia, ¿sí? Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó el 10 de abril, hace pocos días, la resolución 1 de 2020, ¿sí? Donde fija una serie de pautas que los estados tienen que tener en cuenta a la hora de tomar medidas frente a la pandemia. La resolución es extensa, solamente 2 o 3 cositas que noté. Una habla de que todas esas medidas tienen que tener un enfoque de derechos humanos, ¿sí? Y en consecuencia tienen que tener particular atención en la protección de los grupos vulnerables, dentro de los cuales está en los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a los trabajadores, ¿sí? E incluso hace que se tenga una especial mirada sobre el rol de las empresas y cómo se comporten en ese contexto de relaciones
laborales y vinculado con la vigencia de los derechos humanos y especialmente los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, los DESCA, como se denominan actualmente, ¿sí? Entonces, nos va a fijar una pauta no solo para analizar la normativa que el Poder Ejecutivo Nacional está dictando ahora, sino también para la actuación de los órganos jurisdiccionales, cuando muchos de estos debates tengan que ir justamente a los estrados tribunalicios para tener resolución. Entonces lo marco como un punto a tener en cuenta respecto de toda esta normativa. Y la segunda, muy especialmente aplicable a los dos DNU que me tocan, es el tema de que estos son normas de emergencia por un lado, pero a su vez estatutos temporales, es decir, nacen con una mirada de aplicación muy breve en el tiempo y por circunstancias excepcionales. Los estatutos temporales no han sido muy tratados por nuestra doctrina nacional, ¿sí? Sí en otros países, como el caso de Panamá, pero hay un artículo que ya tiene sus años, pues fue producido y publicado en momentos de una de las anteriores grandes crisis de nuestro país, ¿sí? Que es de un autor local, el doctor Gustavo Esparza, y del doctor José Iglesias, y se llama Efectos de la ley con relación al tiempo, los estatutos temporales y la legislación concursal. Algunas notas sobre la ley 25.563 y su reforma, que era la normativa justamente de emergencia que trataba. Esto está publicado en El Derecho del 11 de junio de 2012. No voy a desarrollar qué son los estatutos temporales ni qué características tienen, pero una de las básicas que me interesan para lo que estoy planteando es que son normas no solo de carácter transitorio, sino también en un marco de excepcionalidad. Y de esa excepcionalidad podría surgir el fundamento para algún tipo de interpretación restrictiva. Estoy hablando de normas en general, no normas específicas del derecho laboral. Entonces ahí puede haber una tensión entre esa pauta de interpretación de una norma excepcional frente a las pautas propias del derecho del trabajo, que entiendo que son las que tienen que imperar, pero marco esa tensión, que provienen del principio pro persona, que surge del derecho internacional de los derechos humanos, y también del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Así que marcar esas Gustavo, dos... te acoto algo que sería con una suerte de adelantar una conclusión. Digamos, este proceso que estamos viviendo va a encontrar precisamente una constante tensión que nosotros, los decretos que va a describir Gustavo, los vemos como útiles, los vemos como constitucionales, él ya va a explicar varios motivos, pero fundamentalmente entendemos que no es una salida definitiva porque sostener esto en el tiempo va a generar una suerte, digamos, de efecto contraproducente, en donde probablemente las empresas que vean que esta prohibición se sostiene en el tiempo, opten por otros caminos, que son mucho menos deseados que una ruptura de un contrato de trabajo, como puede ser una quiebra de una empresa, o como puede ser, para los pequeños empleadores, todos acá somos colegas, sabemos que existen muchos despidos con causa que no son reales, digamos, despidos con causa inventados, como una salida para esquivar la norma. Pero esto a una suerte de adelanto a las conclusiones que me pareció pertinente que engancháramos ahora con lo que decía Gustavo, porque se va a dar, este planteo se va a dar. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, ahora sí, hechas esas aclaraciones, nos introducimos en el primero de los dos DNU, el 34 de 2019, ya algo habíamos mencionado. Básicamente, ¿qué hace? Bueno, dispone que no prohíbe, ¿sí?, sino que desincentiva desde lo económico, ¿sí?, a los despidos sin causa o incausados, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Duplicando las indemnizaciones que esos despidos generen, ¿sí? Es una norma que se publicó en el Boletín Oficial y tuvo vigencia a partir de esa publicación el 13 de diciembre de 2019 y que, como estaba previsto 180 días de vigencia, su protección alcanza hasta el 9 de junio de 2020, para que haya eventuales prórrogas en este. Obviamente no es la primera vez que tenemos duplicación de las indemnizaciones en nuestro país. El caso más claro fue el que fijó la ley 25.561 en su artículo 16 y que después recibió distintas prórrogas a través de decretos, ¿sí? Y a su vez en el año 2016 se dictó la ley 27.251, pero como fue observada íntegramente por el decreto 701 de 2016, nunca entró en vigencia. Pero bueno, son antecedentes. Lo primero a plantearse es, bueno, la constitucionalidad, algo ya adelantó Damián. Somos de la idea de que sí, de que es constitucional. Cuando hablemos de la constitucionalidad del otro DNU del 329 de 2020, voy a ahondar un poquito más en el punto. Sí marco que nos parece que
si estamos hablando de normativa de emergencia, además de que se ha dado cumplimiento con la parte formal que regula el artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional, en sí, a nivel sustantivo, la emergencia creo que, como pocas veces, digamos, y no solo ahora por la pandemia, sino que también la emergencia en las relaciones laborales que teníamos en diciembre era una realidad. Y para reforzar esa constitucionalidad, recuerdo que esto va a ser un ida y vuelta que lo van a ver bastante. La experiencia de todo lo que fue la crisis 2001-2002 generó mucha normativa y jurisprudencia, y bueno, en buena medida consideramos que es una pauta de apoyo interesante para analizar esta situación. No quiere decir que todo deba aplicarse de manera automática, porque son situaciones que claramente pueden tener alguna diferencia, pero es un primer punto para una interpretación. Entonces, decía, respecto de la constitucionalidad de aquella duplicación, la que surgió en 2002, la Corte Suprema se pidió en la causa Ceval-Poliachi con Compañía de Radiocomunicaciones Móviles Sociedad Anónima, ¿sí? Que es una sentencia del 28 de noviembre de 2011, que se puede encontrar en SAIG o en varios buscadores. Entonces, bueno, ahí tenemos un primer punto de apoyo para sostener la constitucionalidad de la norma que hoy tenemos, que es el DNU 34/2019. En cuanto a ámbito de aplicación, es decir, ¿a quiénes se aplica esta duplicación? Bueno, en principio a todos aquellos que, en caso de sufrir un despido, a aquellos trabajadores que en caso de sufrir un despido sin causa, reciban una indemnización, porque es lógico que si lo que está haciendo es duplicar esa indemnización, en aquellos esquemas donde no hay indemnización por despido incausado, el caso típico sería el de la ley 22.250 del trabajo en la construcción, algo vamos a decir por ahí sobre eso, pero en principio, como está regulado normativamente y sin entrar en la constitucionalidad del régimen, al no tener una indemnización por despido, sino un fondo por cese que es indistinto el motivo de la extinción, no hay que duplicar y por ende no se aplicaría. De la misma manera, ahí nosotros pusimos, bueno, se aplica a los rurales, sí, a los rurales permanentes, sean continuos o discontinuos, al trabajador rural no permanente o transitorio, que no cuenta con una indemnización en caso de extinción, no se aplica porque, reitero, no hay que duplicar. ¿Sí? Obviamente sostenemos que se aplica, y así se lo resolvió la jurisprudencia en el caso del anterior esquema de duplicación, a los casos de despido indirecto justificado, por la sencilla razón que de lo contrario sería una norma prácticamente que no tendría aplicación, porque el empleador que quiere despedir forzaría vía incumplimiento que sea el trabajador el que tenga que romper el contrato por un despido indirecto, y de esta manera eludiría la duplicación. Esto está incluso resuelto legislativamente. Incluso hay doctrina legal de la Corte, el caso es Joaunis Roberto Ángel con Molinos Cañuelas, es del 27 de diciembre de 2008 y lo encuentran en Cuba, y a nivel Justicia Nacional hay un fallo plenario que es el 310. Entonces, aplica a los despidos indirectos. Aplica, por supuesto, no solo a trabajadores de ley de contrato de trabajo, sino, reitero, todos aquellos que tengan algún tipo de indemnización frente al despido incausado, por ejemplo, el caso típico de trabajo de casas particulares. Obviamente, la principal controversia suele estar en qué se duplica y qué no se duplica. Yo diría el principio general es que aquellos rubros que no se originan en la extinción, ¿sí? Y cuando digo originan, pienso en una relación de causalidad en términos lógicos, digamos, ¿sí? La idea es que no se duplican, porque justamente el DNU es muy amplio, pero está hablando siempre de duplicar las indemnizaciones derivadas del despido incausado, ¿sí? Entonces puede haber una cercanía temporal, puede ser que se devenguen conjuntamente con los otros rubros, pero si no están originados en el despido, pienso en el SAC proporcional, ¿sí? Que es un salario diferido, como ha dicho nuestra Corte, que se va a devengar con motivo del despido, pero que no tiene una relación de causalidad. Se cobra, haya despido, haya renuncia o haya cualquiera de los modos extintivos que la ley permite. Donde la discusión se pone un poco más difícil es en aquellos rubros que sí tienen una relación de causa-efecto, una relación lógica con el despido, pero ahí hay algunos matices sobre si esa relación de causalidad es directa o no tan directa o incluso indirecta, ¿sí? Y esa va a ser una pauta a tener en cuenta para después ir definiendo en cada rubro si aplica. Vamos entonces por los que sin controversia puso Damián ahí en la placa con mi asentimiento, aunque es, yo diría, fines didácticos, porque sabemos que como abogados casi no hay nada que no tenga controversia, porque de eso vivimos, digamos, ¿sí? Entonces, claramente la indemnización por despido del artículo 245 o la que corresponda a algún estatuto especial duplica, porque esa es evidente
evidentemente la idea de la norma, ¿sí? La integración por mes de despido del 233 de la LCT en principio duplica y hay jurisprudencia que así lo indica, ¿sí? Pero van a ver, y nosotros entendemos que la indemnización por falta de preaviso también duplica, y por ende es lógico que se aplica la indemnización por falta de preaviso también al integrativo, que de alguna manera tiene que ver con la eficacia de ese despido. Y digo que si bien ahí pusimos sin controversia hubo, al punto que la propia doctrina legal de la Corte Provincial, ¿sí?, ha resuelto, en votos divididos y con una integración que no es la actual, pero ha resuelto que en realidad el preaviso no se vincula con el despido en sí mismo, sino con la falta de cumplimiento de ese plazo previo a concretarlo, ¿sí? Por eso digo esta distinción, que yo creo que me parece claro que hay una relación de causalidad, pero se busca algún matiz en sostener que esa causalidad no es tan directa para de esa manera desplazar la duplicación de ese rubro. Esto que les comento lo resolvió la Corte en el sentido de que no duplica el preaviso en la causa Bueso, Daniel Eduardo, con Nuevo Banco Vice Sociedad Anónima, también lo encuentran en el JUBA, es un fallo del 8 de agosto de 2012, causa 97.449. A nivel Cámara Nacional del Trabajo, de hecho, si buscan en los boletines temáticos de jurisprudencia de la Cámara, hay un boletín expreso que tiene que ver con la ley 25.561 y sus sucesivas prórrogas, y hay hasta cuadritos que indican qué rubro cada sala fue resolviendo que duplicaban o no. O sea que ahí es probable que encuentren, digamos, posiciones en ambos sentidos y a las cuales recurran, depende a quién les toca defender en la controversia. Hasta ahí lo que con poca controversia uno diría duplica. ¿A qué no aplica? Voy a cambiar el esquema ahí y decir, vamos por los otros que están claros. Bueno, no aplica, como un poco adelanté, al SAC, porque el SAC no es indemnizatorio, sino que es un salario diferido y entonces no tiene que ver con el despido, ¿sí? No aplica a las vacaciones no gozadas, porque al igual que el SAC se cobran independientemente del motivo de extinción, ¿sí? Entonces no está originado en el despido. Así el trabajador hubiese renunciado, tenía derecho a su indemnización por vacaciones. Y a nuestro criterio tampoco aplica ni al artículo 80 ni al 132 bis de la LCT, porque ambos protegen cuestiones muy específicas, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, la certificación, el certificado de trabajo y la constancia documentada es uno, el ingreso efectivo de los aportes es el otro, entonces son cuestiones ajenas al despido, digamos, y de ahí no vemos la relación de causalidad que justifique la duplicación. Y ahora sí, vamos a los rubros con discusión. Por un lado, todas las indemnizaciones agravadas, tanto por matrimonio, por embarazo, por estabilidad gremial. Bueno, ahí hay un popurrí, digamos, de resoluciones de la Cámara Nacional del Trabajo en distintos sentidos. Me parece que lo más conveniente es que recurran a ese boletín temático que les digo, que está fácilmente disponible si lo buscan en internet, ¿sí? No hay, yo diría, una posibilidad de marcar un criterio claro. Realmente está muy debatido y van a encontrar numerosos fallos en ambos sentidos, con lo cual fijar una pauta sería, creo yo, imprudente. Y muchos muy bien fundados, Gustavo. Con buenos fundamentos de ambos sectores, digamos, ¿sí? Eso hace más difícil todavía la cuestión. O sea, no es que hubo un fallo plenario o un fallo de corte que fue seguido de una manera más bien acrítica, sino que realmente son temas que fueron muy trabajados y hay muy buenos argumentos en ambos sentidos. Vamos a las indemnizaciones agravadas, ¿sí? Que es un tema bastante complejo. Por un lado, nuestro criterio, aquellas que, como la del artículo 8, 9 y 10, no tienen que ver directamente con que se produzca el despido, sino justamente con la existencia de o no registración o una registración defectuosa, ¿sí? Vemos que a nuestro criterio no estaría dada esa relación de causalidad y no duplica. El artículo 15 ha dado motivo a discusión y también a controversia jurisprudencial de la Cámara Nacional. Yo entiendo que sí, ahí sí está claro que hay una vinculación, porque justamente la norma trata de desalentar el despido de aquel trabajador que intimó por su registración o por que sea adecuada su registración. Entonces, ahí ya digo, es un tema que está discutido en jurisprudencia, en nuestro criterio en duplica. 25.323, las otras indemnizaciones agravadas, digamos. Bueno, el artículo 1 aplica un poco lo que veíamos recién, viene a sancionar, digamos, al igual que el 8, 9 y 10 de la Ley Nacional de Empleo, el trabajo defectuosamente registrado, con lo cual vemos que esa relación de causalidad no se cumpliría. Y lo mismo pasa con el artículo 2, en nuestro criterio, porque el artículo 2 lo que hace es sancionar la conducta del empleador que al no cumplir con los créditos, obliga al trabajador a tener que judicializar su reclamo. Ahora bien,
Hay algún planteo, también con buenos argumentos, que lo que sostiene es que si bien no es que se aplique la indemnización del artículo 2, lo que hace es cambiar la base de cálculo. Es decir, desde ese lugar, la indemnización por despido, digamos, se incrementaría vía la duplicación. La base de cálculo de ese artículo 2, ese 50%, se vería incrementada. Nos parece un planteo interesante, no es lo que nosotros venimos sosteniendo, pero lo señalo porque, bueno, puede ser útil en el ejercicio profesional. Creo que ahí estaría lo que sería el decreto 34/2019. Pasamos entonces a la segunda norma, el DNU 329/2020, que también algo ya adelantó Damián. Dicho así de manera muy sencilla, lo que hace es prohibir, ahora sí, ¿se acuerdan que hablábamos que no había una prohibición, sino que se desalentaba los despidos? Bueno, el DNU 329, ahora sí ya en el contexto de pandemia, viene directamente a prohibir qué tipo de despidos. Bueno, los despidos incausados por un lado, y lo que podríamos englobar en el concepto, siendo una simplificación, porque es lo que se ha discutido, por causas económicas, es decir, aquellos fundados o en fuerza mayor o en falta o disminución del trabajo, digamos los contemplados por el artículo 247 de la LST. Y que también prohíbe las suspensiones por causas económicas, de vuelta con el mismo matiz que marcaba recién respecto del despido. Deja una válvula de escape, que es el artículo 323, digamos, de bis, la posibilidad de las acciones constantes, digamos, ¿sí? Y todo lo demás está. Es importante, cuándo es el plazo de vigencia, desde el 31 de marzo de 2020, que se dictó la norma, hasta el 21 en principio, sin una prórroga, ¿sí? Y, por ahí ahora sí me interesaría enmarcar, con motivo de analizar la constitucionalidad de esta norma, algunas cosas que adelantamos de una manera más breve hoy cuando hablábamos del DNU 34 de 2019. Para posicionarnos en analizar la constitucionalidad de esta norma, partimos de la base de una vieja discusión del derecho laboral respecto de si el empleador tiene un derecho a despedir, ¿sí?, vinculado a su libertad de contratación, si quieren, ¿sí?, o si en realidad estamos frente a un ilícito contractual. Un ilícito contractual que genera una indemnización que es tarifada, pero que por eso no pierde su carácter de ilicitud y de ser antijurídico. En esto han escrito desde ambos sectores de la doctrina, por ejemplo, ha sostenido que se trata de un acto permitido, digamos, personalidades como Rodríguez Mancini, por ejemplo, ¿sí? Pero yo diría que en términos mayoritarios, y sobre todo en los últimos tiempos, está bastante claro en la doctrina que estamos hablando, y en la postura que nosotros con Damián compartimos, de una... Entonces, lo consideramos ilícito, ya la visión sobre la cuestión va marcando todo un matiz. ¿Qué nos interesa o qué hay en contra de pensar la constitucionalidad de una norma que prohíba despedir? Bueno, vieja jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Son varios los fallos, pero quizá el emblemático y el más conocido por todos es de Luca con Banco Francés. Tenía que ver con una normativa muy particular, estaba muy orientado a la cuestión económica que generaba la obligación de los bancos, o en este caso el Banco Francés, de tener que seguir pagando salarios de una manera prácticamente ilimitada hasta que se lograra la edad jubilatoria. Pero lo cierto es que de una manera muy enfática, ¿sí?, y en pleno paradigma, si quieren ustedes, de un derecho liberal propio de lo que era el Código Civil y la Constitución vigente, es decir, la anterior a la reforma de 1994, hacía fuerte hincapié. Claramente veía la discusión de los dos valores en debate, ¿sí?, pero claramente hacía hincapié no en el derecho del trabajador, sino en, digamos, no limitar la libertad de contratación del empleador, ni tampoco afectar su derecho de propiedad. Esto esa es una jurisprudencia que se mantuvo, incluso mucho más recientemente. De Luca con Banco Francés lo pueden encontrar en el derecho del trabajo de 1969. Pero mucho más acá en el tiempo, y ya con una corte con otra integración, y yo diría incluso con cierta evolución de nuestro derecho, ¿sí? En Figueroa con Lomanera, que es un fallo del año 84, la Corte, si bien ahora respecto de una norma convencional, no de una norma de origen heterónomo, insiste en la idea de que no se puede fijar una estabilidad propia en nuestro derecho. ¿Cómo está la cuestión hoy? Esto da para largo, pero para quien le interese el tema, yo creo que
porque acá hay autores que sostienen que ya nuestro ordenamiento, con toda la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos desde la reforma constitucional del 94, hoy por hoy ya es insostenible que pueda existir un despido sin causa, digamos, en circunstancias normales, ya olvídense de la pandemia. Hay un autor rosarino, Sebastián Serrano Lou, cuya tesis justamente trata el tema y tiene un trabajo publicado en SAIG, que es muy interesante. Y si tuviera que decir una norma en la cual se funda esto, son varias, pero el artículo 7 del Protocolo de San Salvador es una norma bastante fuerte, digamos, para fundar esa posición. El estado de la cuestión, por así decir, actual, es que en realidad la interpretación mayoritaria de la doctrina y de la jurisprudencia es que hoy por hoy el artículo 14 bis, digamos, no establece la estabilidad propia para los trabajadores privados, ¿sí? Pero tampoco lo impide, digamos, ¿sí? Y no solo no lo impide, sino que en ese seguimiento de fallos de la Corte de Nación que veíamos, yo creo que hay un fallo, digamos, emblemático, que fue Álvarez con Cencosud, ¿sí? Del año 2010, donde ya la Corte ahí, en un caso de despido discriminatorio, claramente dice que la estabilidad propia es totalmente compatible con nuestro ordenamiento jurídico y constitucional y se ordena la reinstalación. Eso desde lo general y con el devenir de lo que era la jurisprudencia de la Corte. Quizá para que quiera un poco ver los matices de esto, hay un muy buen trabajo de doctrina de la camarista actualmente, la doctora Diana Cañal, se llama Según pasan las Cortes, y salió publicado en Derecho del Trabajo, pero incluso lo encuentran en internet de manera accesible y gratuita en la página de lo que es el grupo SPES, que dirige la doctora Cañal. Por otro lado, y algo también ya hemos comentado antes, además de la cuestión de fondo, vemos que se cumplen los requisitos del artículo 99, inciso 3, ¿sí? Es decir, se ha seguido el procedimiento, ¿sí? No es materia vedada por ese artículo de la Constitución, la que trata el DNU, se hizo un acuerdo de ministros con intervención de la Jefatura de Gabinete y se envió la norma a la Comisión Bicameral del Parlamento para su tratamiento, ¿sí? Nos parece que en el marco de esta emergencia tan significativa que tenemos, la medida es proporcional. Ni hablar que para aquellos que sostienen que la estabilidad propia debería ser lo normal en nuestro esquema jurídico, que lo sea por un breve periodo que está en una provisión de despido, digamos, con mayor razón es considerado constitucional. Pero aún sin entrar en una posición, si se quieren, tan extrema, si prefieren así decirlo, claramente en este contexto y por un plazo tan limitado, Damián marcaba recién, y el plazo puede ser la gran cuestión dirimente en eso, yo creo que alguna prórroga no sería atractiva a pensar en la constitucionalidad. Ahora sí, como estamos acostumbrados en nuestro país, si la prórroga se hiciera de una manera muy, muy extensa, ya realmente, más allá de los efectos prácticos, que también algo comentó Damián, no, el tema podría ser bastante más opinable. Pero lo cierto es que en las actuales condiciones y por un plazo así, la norma resulta proporcional y razonable en términos constitucionales. Y además, y no es un dato menor a mi criterio, que la propia norma prevé una suerte de válvula de escape, que es la suspensión, como decía hoy, del artículo 223 bis de la LCT. Algunas cositas para marcar sobre esto. Bueno, ¿en qué situación queda el trabajador que es despedido? La suspensión también puede generar, obviamente, que se le impugne, pero vamos al caso del despido, que probablemente sea el más interesante para los colegas. ¿Qué pasa frente al despido de ese trabajador? Bueno, la primera cuestión a marcar es que el trabajador, por supuesto que el DNU prohíbe y dice que carecerá de efectos, es decir, estamos hablando de una nulidad de ese acto rescisorio generado por el despido del empleador. Y es una nulidad que está afectando una norma de orden público, con lo cual es una nulidad absoluta, ¿sí? Con todas las implicancias que ello tiene y que ahora están reguladas de una manera muy clara en el Código Civil y Comercial de la Nación. Pero eventualmente el trabajador puede optar, ¿sí? Así lo entiende prestigiosa doctrina, por ejemplo José Daniel Machado, que puede optar por recibir la indemnización. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque sería poco lógico, digamos, obligar al trabajador que tenga que volver, sobre todo en contexto de pequeñas empresas, donde hay un contacto directo con el empleador, que tenga que volver forzosamente al trabajo. Ustedes me dirán, bueno, pero se puede generar una limitación en la libertad de contratar del empleador, y sin embargo acá, bueno, no hay que olvidar que justamente por la propia naturaleza del contrato de trabajo, lo que está en juego es la prestación de un servicio
que tiene que ver con la propia persona del trabajador, es decir, lo que el trabajador pone como objeto de contrato de trabajo es su propia actividad humana, digamos, ¿sí? No un contexto de organización empresaria. Entonces, bueno, en definitiva puede el trabajador optar por, digamos, cobrar la indemnización, y en ese caso, y por eso la importancia del DNU 34/2019, más allá de que son dos normas que tienen distintos periodos de vigencia o de ámbito de aplicación temporal, entonces también puede estar la importancia dada por eso, pero incluso en estos casos, aquel trabajador que opte por cobrar la indemnización podrá, digamos, acceder a una duplicación de esa indemnización. En cualquier caso, lo que se impone es, frente a la notificación del despido, obviamente impugnarlo, ahí ya definir cuál va a ser la decisión del trabajador de si va a reclamar la indemnización o, lo más lógico, en principio, reclamar la nulidad del despido y la consiguiente reinstalación. Y si bien se considera que no es obligatorio, Machado en un interesante artículo recomienda, y yo creo que es oportuno, ya plantear que el trabajador está a disposición. Porque eso, de la mano del artículo 103 de la LST, sumado a la jurisprudencia sobre reinstalación en los casos de despido discriminatorio, digamos, va a generar la posibilidad de reclamar todos los salarios caídos mientras se sustancia el proceso o hasta que se obtenga una reinstalación por orden cautelar. Algo preguntaban recién, vi de reojo en el chat y yo lo tenía acá previsto, es bueno, ¿cómo hago el planteo judicial? Ya lo impugné a través de las comunicaciones, normalmente del telegrama de la ley 23.789. ¿Cuáles son las vías procesales? Bueno, la autosatisfactiva claramente puede ser una causal, sobre todo en los casos que cierren claramente, diría yo, que no haya, vamos a ver que puede haber algunas discusiones en esto, pero en los casos que sean claros puede ser. La autosatisfactiva es una vía procesal muy interesante, pero que al carecer de regulación legal no es tratada con amplitud por la mayoría de los órganos jurisdiccionales. Estoy generalizando, eso implica claramente un riesgo, pero es difícil. Lo dice. Pero bueno, es una posibilidad claramente. ¿Cuáles son las otras posibilidades? Un amparo, ya tenemos algunos precedentes, creo que también algo va a comentar, de amparos que se han dictado, un proceso sumarísimo o un proceso ordinario. Y en el caso de estos tres últimos, cualquiera de esas vías procesales iría acompañada por una medida cautelar, dependiendo del ordenamiento que corresponde, la interpretación que se haga, una provisión de innovar, con efecto retroactivo en este caso, o una medida innovativa, pero bueno, lo cierto es que ahí podría ser. Dos sugerencias. Para nosotros como abogados litigantes, frente a un panorama que puede ser un poco incierto, y piensen también que tanto la autosatisfactiva como el amparo son vías a veces consideradas con cierta excepcionalidad o criterio restrictivo por los órganos judiciales, es la idea de planteos alternativos, ¿sí? Es decir, bueno, yo planteo que esta la vía, pero en todo caso puedo ya hacer un planteo alternativo subsidiario desde el vamos, ¿sí? Para evitar incluso una preclusión o tener que iniciar otro proceso, o incluso pedirle al órgano judicial que, si indica que esa no es la vía, no se limite a eso, que suele pasar bastante en la práctica, dicen no es por acá, pero nadie dice por dónde es. Entonces, en estos tiempos, frente a una situación tan extrema como la de un trabajador afectado por un acto nulo de este tipo, bueno, el órgano judicial, vía iura novit curia, claramente podría dar un encuadre, y si ese encuadre distinto necesita algún tipo de adecuación, plantearlo desde el vamos y no sustanciar un proceso que, aun cuando sea un amparo, sabemos que puede demorar bastante tiempo para después sobre el final decir no era esta la vía adecuada. Pero bueno, desde el abogado litigante básicamente elegir de acuerdo a las circunstancias del caso y dejar la posibilidad de planteos alternativos, yo creo que es una cuestión importante a considerar. Algo adelanté de algunos supuestos debatibles. Bueno, uno de los que está teniendo más respuestas jurisprudenciales en lo inmediato es qué pasa con el periodo de prueba. Es decir, estamos en periodo de prueba y aún estando vigente ese periodo de prueba, el empleador decide comunicar que no continúa el contrato. Con Damián lo charlamos bastante, asumimos la posición de pensar que eso es factible, ¿sí? Por varios argumentos, consideramos que hay buenos argumentos de ambos sectores, como ya hoy comentaba Damián respecto de otras cuestiones, ¿sí? No voy a desarrollar todo, pero básicamente diría la etapa del contrato en la que estaba genera una distinción. Es verdad que el DNU 329 es muy amplio en su redacción.
Por eso no lo dije, pero abarca empleo público, para aquellos trabajadores que no tienen una estabilidad propia por el tipo de contratación, empleo privado, en principio en todas sus modalidades y en todos los tipos de estatutos, ¿sí? Pero bueno, el periodo de prueba, la propia LST distinción, sí, y por parte estuvieron en mira que del periodo podría extinguir. Y nos parece, como yo decía, de que más allá de sostener los principios protectores, pensamos en la coyuntura, sobre todo pensando en empleado pyme, que sería realmente muy gravoso en realidad imponerle, porque no sé, bueno, no, lo que va a ese alongamiento, vas a hacer un control, ya no en periodo de prueba, digamos. Y con duplicación de sanciones, Gustavo. Sanciones, por supuesto. Sí, sí. Entonces, el efecto es cumplido. Si quiero invocar razones para considerar, como lo está empezando a considerar la jurisprudencia, que no se puede en periodo de prueba, bueno, claramente las hay, digamos. O sea, el decreto no distingue. Nosotros tenemos que lo que distingue es la LST, pero el decreto en sí mismo no distingue. Y si el eje está en el sujeto de preferente tutela, de acuerdo al 14 bis y a la jurisprudencia de la Corte de Nación, bueno, frente a esta situación de fuerza mayor que crea la pandemia, hago recaer las consecuencias de esa fuerza mayor, no en el sujeto de preferente tutela. Van saliendo fallos, todo esto es muy reciente e incipiente en ese sentido. A nosotros nos parece que la respuesta debiera ser que es factible, digamos, que ese periodo de prueba se corte y no estaría violando la provisión del DNU. Cierta vinculación con esto tienen otros dos casos que muy brevemente voy a comentar. Es la cuestión de, hoy veíamos con el del 34, del trabajo rural no permanente o transitorio, ¿sí? Y si quieren también la cuestión del trabajo en construcción. Es decir, flota ahí la idea, para mí, que una posición que el operador jurídico tiene que tomar a la hora de definir estas cuestiones, es si lo que está prohibido es despedir sin causa, ¿sí? Entonces tenemos que estar en un supuesto donde el ordenamiento jurídico prevea que va a haber un despido sin causa, ¿sí? O lo que está prohibido es cualquier extinción a cargo del empleador. ¿Por qué hago esta distinción? Porque en el trabajo rural transitorio, en realidad, ni siquiera es un despido sin causa que genere una indemnización, sino que es propio del vínculo, de la modalidad del vínculo, digamos, extinguirlo en cualquier momento. No hay una vocación de permanencia, como sí la hay en el contrato por tiempo indeterminado de la LST. Entonces, depende de la posición que uno tome en esa cuestión, va a derivar en posicionarse sobre si se está o no violando la prohibición en caso de extinguir. Y en el caso de la ley 2250, bueno, si bien es un tema harto discutido, en principio la naturaleza propia del fondo de cese es indistinto del motivo de la extinción, ¿sí? Y su cobro tiene que ver con la extinción en sí misma y no si se trata de incausado o no, y estaría desde el esquema legal al margen de la prohibición. Dos peros o dos cuestiones a marcar. En ambos sistemas, por supuesto que estamos descartando que si el trabajador rural no era transitorio, sino que era un genuino trabajador permanente, continuo o discontinuo, y se lo estaba, digamos, como transitorio, obviamente en ese caso aplica. Pero pongámonos en el escenario de acción no fraudes de realidad. En dos casos, construcción. Si bien puede ser que haya determinada y haya un cese, que haya una secuencia, a veces de continuidad y a veces periodo de no contratación o de no prestación de servicios efectivos, pero que está trabajando para el mismo empleador. Si eso va generando una vocación, ya ahí podría ser más difícil tomar una posición en el sentido, porque ahí sí está esa vocación de permanencia que nosotros no vemos en el caso del periodo. ¿Cuál podría ser una figura, además de lo que ya vimos sobre la interpretación pro persona y la surge del artículo 9 de la LST? Bueno, también tratarse de un abuso de derecho, y esto también lo dejo planteado para la situación de lo que puede ser la cuestión que veíamos recién del periodo de prueba. O sea, una cosa es tomar una pauta general y otra cosa es analizar el caso por caso. De hecho, con el periodo de prueba
ha habido fallos en el sentido de no considerar viable que se lo ejercite la posibilidad del trabajador de extinguir cuando la trabajadora está embarazada, justamente de un trasfondo discriminatorio. Bueno, ese trasfondo discriminatorio podría tener otros motivos, ¿sí? Y en ese caso invalidar el ejercicio de esa novedad. Como dije al principio, son temas claramente opinables, muy controvertidos, depende de quién nos toque dar caso, también ocurrirá. Hay buenos argumentos de ambos lados, ¿sí? Y bueno, será cuestión de ir viendo cómo se desarrolla y qué es la jurisprudencia. Una última cosita y ahí le paso a Damián. Todo el planteo que comenté brevemente sobre la ley de facto, ley entre comillas, 22.250, y su tan especial régimen de contratación para el personal de la construcción, está partiendo de la base de que ese régimen lo consideramos como válido. Hay una muy interesante, ya tiene algún reflejo jurisprudencial, que es que en realidad el mecanismo de extinción del contrato que prevé la 22.250 sin una indemnización por despido, porque como comenté ya anteriormente, al cese se cobra, el fondo generado se cobra, cualquiera sea el motivo del cese, da lo mismo renunciar que ser despedido, va a cobrar lo mismo. Entonces, ¿eso qué está generando? Que no hay una protección contra el despido arbitrario, tal cual lo exige el artículo 14 bis de la Constitución. Entonces, frente a eso se plantea la inconstitucionalidad de la ley 22.250. Esto ya ha sido declarado con un muy buen voto del doctor Juan Orsini por el Tribunal de Trabajo número 2 de La Plata. El caso se llama López Lucas Arnaldo con Solcán SRL sobre despido, es del año 2017 y se encuentra fácilmente en internet, está en la publicación de la revista La Defensa. Para cerrar así, de la misma manera que digo esto, también cuando hablábamos del despido en periodo de prueba, hay muy buenos trabajos doctrinarios cuestionando la constitucionalidad del periodo de prueba, por afectación al principio de progresividad, por afectación de vuelta, como decía recién, a esta situación de la protección contra el despido arbitrario. Estamos opinando desde el supuesto de no ir tan a fondo en esos planteos. Por supuesto que en una acción judicial donde las partes debatan, esto podrá darse. En nuestro análisis partía de los esquemas como en principio están normativamente regulados. Y bueno, hasta ahí llegué y te dejo también para que sí, un poco antes de entrar, la pregunta, hay 2 o 3 preguntas dando vuelta. Uno de los colegas preguntaba si siempre que se cumpla con el preaviso, entiendo que se refiere al preaviso en el periodo de prueba, sí, lógicamente, ese plazo que tiene que abonar el empleador en caso de no darlo o darlo efectivamente. Esa era una de las preguntas. Y la otra hace puntual una pregunta en concreto, ¿qué pasaría si vas a trabajar y te dicen que estás despedido sin alegar motivo? Bueno, claramente eso es un despido incausado y está vedado por el decreto 329-2020, está en condiciones cualquier trabajador que le pase eso en la medida de que esté registrado, ¿no es cierto? Estamos hablando del universo de los trabajadores en blanco. Los otros tienen que hacer un trabajo previo, probar primero la relación laboral para después plantear la invalidez del despido. Pero sí, es inválido ese despido. Y la última consulta la voy a contestar cuando hable precisamente del 223 bis, que era lo que venía ahora. El 223 bis se volvió sumamente complejo, y acá me voy a detener en primero la norma como estaba dada pre-crisis. No nos va a quedar mucho tiempo por ahí para hablar del procedimiento preventivo de crisis, pero el 223 bis está teniendo mucha aplicación. Entonces, la primera situación es, ¿qué pasaba con el artículo 223? Bueno, lo primero a tomar en cuenta es, hubo muchas dudas sobre su redacción. Muchos de los colegas revisen, se van a encontrar en sus estudios que la ley de contrato de trabajo que tienen en su poder tiene un error de tipeo que salió, que no es un error menor, que, digamos, reemplaza una letra I por una letra U, y eso genera un cambio en el sentido de si las convenciones, los acuerdos a lo que llegue trabajador y empleador requieren, obligatoriamente o no, ser homologados por el ente administrativo, es decir, la autoridad de aplicación. Bueno, el texto real, original, prevé el conjuntivo I, es decir, las convenciones a las que se acuerde en el marco del 223 bis tienen que estar homologadas para ser válidas. Bien, hasta ahí una cuestión que obliga a las 3 partes, una interpretación contraria, o sea, que fuera optativa a la homologación del Estado, sería romper con el principio del orden público laboral y del control debido que deben tener, digamos, sobre la justa composición de intereses y derechos de los trabajadores.
Este 223 bis prevé que de este acuerdo se desprenda un pago no remunerativo, es decir, es uno de los casos de suspensiones con goce de haberes, pero no son haberes en este caso, es una prestación no remunerativa. Y, digamos, en estado normal, el acuerdo primero se presenta y después se efectiviza, ¿bien? Y a diferencia de las suspensiones que están planteadas de los artículos 222, 221, esta no tendría una limitación temporal a diferencia de las otras. Claro, esto en una situación normal. ¿Qué pasa en la especial situación en la que estamos atravesando? Porque, digamos, Gustavo les explicó que el DNU 329 nos lleva a un sistema en donde se trata de canalizar todo a través del artículo 223 bis. Bueno, el Ministerio de Trabajo, el día 29 de abril, sacó una resolución, la resolución 397. Básicamente esta resolución da dos pautas. Dice, por un lado, si los acuerdos a los que llega el empleador lo hace con el sindicato, va a tener homologación automática en la medida de que no haya un descuento salarial de más del 25% y no sean trabajadores. Y acá respondo a la pregunta que estaban los trabajadores exceptuados, es decir, tiene una suerte de homologación automática aquel acuerdo que se hace en el marco del artículo 223 bis, siempre y cuando respete las pautas del acuerdo marco CGT-UIA. Bien, esta resolución, la 397, la pueden bajar del boletín oficial y está el acuerdo marco CGT-UIA que da las pautas. Pero también la resolución dice qué pasa si no hay participación del sindicato. Bueno, le va a dar un traslado muy breve, y el sindicato podrá observar o no dentro de ese traslado el acuerdo que se ha presentado. Entonces, en la actualidad nos estamos encontrando con una suerte de doble entrada para el artículo 223 bis, o sea, para plantear las suspensiones, uno que vamos a llamar el clásico, donde puedo estar haciendo uso del 223 bis para hablar no de suspensiones de trabajadores, sino de, por ejemplo, una reducción de horaria, y eso podría intentar hasta homologar de provincia. Entrar en la parte 223 bis o 223 bis nuevo, necesitamos hacer camino que solución 27 del 2020 de trabajo. Esto se canaliza o a través de un correo de acción o a través de lo que se llama TAD, que es la plataforma de trámite de instancia que tiene Estado implementada. De esa manera, el empleador va a poder poner menos salario, que le puede hacer un descuento hasta el 25%, y a su vez menos salario, menos cargas patronales, porque va a tener una reducción para ello. Ahí después les va a llegar, hay unos sitios de interés. ¿Por qué? Porque se empezó, digamos, la situación que en principio está día bastante clara, dos visiones del 223 bis, o sea, los que tienen homologación automática, que van por un cambio tradicional, se empieza un poco más complejo en que cada firma un convenio, aplicación del marco de decía. En la actualidad computamos unos 26 los gremios afectados, porque recordemos que este bis automático es para aquellos trabajadores que están incluidos en el aislamiento social preventivo obligatorio, es decir, no pueden ir a trabajar y por ende el empleador no puede comentar precios. Entonces están en más particular convenio con seguramente más casos, que es empleados de comercio, y tiene dos, llamémosle salida, empleados de comercio. Uno que es el confirmó a nivel nacional, la federación, lo van a ver con la firma de Cavalieri, digamos, no se pueden confundir, nacional, y otro que es el que firma la Federación de Zona Atlántica. Y en el de la Zona Atlántica habría algunos requisitos que vuelven un poco más cómodo, como por ejemplo el patrocinio letrado obligatorio. Bueno, esto, la salida que tengo comunicación del sindicato que ha llegado ahora es que el acuerdo lo están canalizando a través del sindicato. O sea, en vez de mandarlo al ministerio, se hace vía sindicato y el sindicato
controla y manda el de eso que estoy hablando, al ministerio. Con lo cual, hay múltiples vías en un lugar, que es que él tenga una salida para pagar dentro de sus posibilidades algo, y el trabajador que no está prestando servicios cobre un salario a pesar de la crítica situación en la que se está viviendo. Esto con relación al 223 bis, por la hora tenemos que apurar un poquito. De suspensiones, lo único que voy a decir muy rápidamente es que, digamos, así como en la ley de riesgo de trabajo tenemos un caos normativo, digamos, lleno de decretos y resoluciones y leyes que se contradicen y que muchas veces tienen numerosas declaraciones de inconstitucionalidad, en este sistema también tenemos bastante poco sistematizado cómo hacer cuando una empresa está en crisis. Se lo llama procedimiento preventivo de crisis, y siguiendo a Ackerman, de preventivo no tiene nada, porque evidentemente cuando la empresa lo plantea ya está en crisis, no la logra prevenir. Otro de los supuestos es que la empresa tenga una mejora o una genuina innovación tecnológica que le impida seguir manteniendo personal. Eso tampoco enmarca crisis, porque claramente está en una buena situación, pudo invertir y esa inversión la lleva a perder personal y por ende vuelve a estar en crisis este título, procedimiento preventivo de crisis. ¿Qué debería hacer cualquier colega que quiera tomar datos de cómo encarar esto? Bueno, básicamente consultar el plexo normativo que les informo en la placa. Los artículos 98-105 de la ley 24.013 son, digamos, lo principal en cuanto a norma. Hay un decreto que sería el de aplicación para cuando no se dan los mínimos que prevé la ley 24.003, que es el decreto 328. Es un decreto del año 88 cuya, vigencia se ha puesto en duda. Hay autores que sostienen que está derogado, pero en la práctica el Ministerio de Trabajo toma trámites en esta línea, con lo cual, para casos, digamos, donde la suspensión, que obviamente no la vamos a poder hacer ahora por efecto del Decreto Nacional, Decreto de Necesidad de Urgencia 329, pero cuando termine el plazo a fin de mes, puede haber empresas que requieran de suspender personal. Y de acuerdo a los... Sí, Gustavo. No, que sí, como efectivamente decís, el 328 es para los casos que no alcancen a la cantidad de personal que prevé la ley de empleo, pero también para los supuestos de reducción de jornada, que no están previstos en la ley de empleo. Entonces podría ser ahora incluso que para una reducción de jornada haya que no está vedada, digamos, haya que recurrir al procedimiento del 328. Y digamos, dos normas más, o mejor dicho, el decreto 265 del año 2002, que complementa la parte del procedimiento preventivo de crisis, y artículos sueltos que los van a encontrar en la ley de negociación colectiva, en la ley de convenciones colectivas de trabajo, y en un decreto que es para plan de empresas en crisis, que más o menos enmarca la lógica, a diferencia de lo que pasaba con el 223 bis, es decir, donde hay un acuerdo entre el trabajador y el empleador que se lleva a homologar en el ministerio. En el procedimiento preventivo de crisis no hay un acuerdo. Lo que hay es una decisión unilateral del empleador que es notificada a los afectados, y antes de poner en marcha el Estado dice, bueno, pará, vamos a ver si podemos esto encauzarlo de otra manera. ¿Qué generaría que haya acuerdo? Bueno, generaría fundamentalmente una suerte de convenio colectivo de empresa, descolgado del convenio general, si es que hubiera, y esta suerte, digamos, de nuevo convenio es el que aplica para el empleador en crisis durante todo el tiempo que se fije este convenio. Fundamentalmente, uno de los problemas que tiene el procedimiento preventivo de crisis es la falta de claridad en cuanto a las sanciones. Va a depender mucho de la fuerza con que el Ministerio de Trabajo imponga las sanciones que hay por incumplir tanto la negociación colectiva como la discusión del convenio que se estuviera aplicando. Pero el procedimiento preventivo de crisis, creemos nosotros que, digamos, no va a ser un tema alejado de la diaria del abogado de a pie. O sea, no es algo que se va a ver solamente en Capital Federal y en algunos estudios, como pudo haber pasado en un momento. Esperemos equivocarnos, ¿no? Y que no estemos entrando en situaciones de esto, pero después del 31 de mayo es muy probable que salgan a la luz algunos de estos mecanismos. Voy a avanzar un poco porque no vamos a llegar, ya son casi 25.
Gustavo, ¿vos querías decir algo? Sí. Sí. No, brevemente, porque a lo que vos sumaste muy bien, de justamente como son cuestiones donde por ahí no hay tanta experiencia, sobre todo en el interior, el manejo de la normativa es fundamental, está clarísimo. Pero como toda cuestión de derecho colectivo, digamos, ¿sí? No piensen que solo la normativa refleja esa realidad. O sea, Damián citó a Ackerman, Ackerman plantea muy bien que todo lo que tenga que ver con el derecho colectivo del trabajo, en general es bastante reacio a la juridicidad, plantea, digamos. ¿Sí? Hay mucho de relaciones de poder de un lado y del otro, digamos, que funcionan no siempre de una manera explícita, con lo cual, en la experiencia anterior, muchos procedimientos preventivos de crisis pasaban a ser casi la puesta en escena de una negociación previa que se había dado fuera del ámbito del ministerio, entre el sindicato y el empleador, digamos, y que se iba a formalizar en ese contexto. No estoy diciendo que siempre sea así, pero quiero decir, no alcanza con que manejen la normativa, hay toda una cuestión de realidad que, bueno, que se verá sobre la marcha. Y para el que quiera avanzar un poquito en lo que es doctrina sobre el tema, el procedimiento preventivo de crisis está tratado en todos los tratados modernos, digamos, entendiendo por modernos, sobre todo posteriores al 2002, que es el decreto que bien marcó Damián, del 265, que es fundamental en la materia. Y si no, en libros sueltos no hay mucho. Les muestro alguno que tengo yo. Es decir, este es un libro interesante porque lo escribe el doctor De Diego, que tiene mucha práctica sobre la materia, y está escrito de manera sencilla y eminentemente práctica. El problema es que es del año 93, con lo cual no abarca lo que les decía recién del 265. Después hay un librito que lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas de comercio electrónico, para por una especie de resumen, ¿sí? Y si tuviera que recomendar uno, este es del año 2002, es de la editorial, interesante. Tiene un capítulo entero de este tipo de eventos, y la verdad que mucho material para diaria, pero a su vez con sustento conceptual. No es solamente un pequeño manual práctico. Sí, está muy bien. Yo para contestarle a Belén, y antes de pasar en el otro tema, tomo ahí la consulta. Si dice si se puede firmar el 223, firmar se puede firmar. El problema es que si lo que busca es la homologación automática que prevé el acuerdo marco de CGT con UIA, no se la van a dar. Va a tener que transitar por el camino de mostrarle al Ministerio de Trabajo que es un acuerdo que cumple con una justa composición de intereses entre las partes. Les aclaro en esto que hay muchas dudas sobre, puertas adentro del sindicato, puertas adentro del ministerio, sobre qué pasa con aquellos acuerdos que están por fuera del marco CGT-UIA. No hay ninguna norma que los prohíba, ni ninguna norma que haya modificado el 223 bis, con lo cual yo, si estuviera en la situación práctica que plantea Belén, plantearía muy claro que no es un caso enmarcado, ni en la resolución del Ministerio de Trabajo 397, ni en el acuerdo marco CGT-UIA, que no busca homologación automática, sino que está simplemente un caso del 223 bis. Y a ver qué resuelve, si sale con homologación o no. Dos cosas muy breves, no me voy a detener, pero sí se ha dado y hemos tenido consultas sobre qué pasa con las empresas que dijeron, estamos en esta situación de pandemia, voy a cambiar mi sistema de recibos, voy a enviar los recibos por correo electrónico. Bueno, muy sucintamente, solamente hay dos sistemas que la ley considera como válidos a los efectos de tomar un recibo debidamente firmado. Uno es la firma hológrafa, la clásica firma en papel sobre el recibo de sueldo. Pero si quieren hacer algo distinto, recomienden a las empresas que entren por un camino que es el único camino previsto, que de mi forma de ver achica muchísimo el universo de quienes pueden aplicarlo, porque hay una resolución del año 2019, allá por mayo, se modificó todo el sistema que venía habiendo, que daba básicamente multiplicidad de sistemas, vos podías tener tanto firma electrónica como digital, y desde la resolución 346 del 2019 en adelante, solo se puede a través de firma digital. La firma digital, también sin entrar, porque podríamos hacer una charla solo de firma digital y firma electrónica, tiene una relación de género-especie con la firma electrónica, o sea, la digital es una especie del género, firma electrónica. Un ejemplo de firma electrónica, cualquier PIN que ponen cuando van a un cajero. Y un ejemplo de firma digital, desde lo técnico, también, con que haya algún sistema de seguridad alcanza, pero nuestro Estado, a través de la ley 25.000, determinó que requiere dos
en particular, un certificado emitido por el empleador del Estado, ese certificado vigente durante el periodo que se emite. ¿Qué da la firma digital? Garantiza la autoría y garantiza la integridad del documento. Imagínense ustedes, grandes, de multiplicidad de trabajadores, armar un sistema que le brinden firma digital a los trabajadores. Yo lo veo bastante complicado. Lo bueno del sistema nuevo es que primero pone en pie de igualdad a los trabajadores con el resto de los ciudadanos, digamos, porque el sistema de firma digital es el único que tenemos, hay que flexibilizarse ese sistema, modificarse la ley 25.506. Pero bueno, por lo pronto, lo único bueno que le veo es que le permite al trabajador en contrario dentro del propio recibo de sueldo, cosa que con los sistemas anteriores no estaba ni previsto. Conclusión, si tienen una empresa que tenga necesidad, digamos, de emitir recibos de sueldo digitales, que consulten esa normativa y que vean la viabilidad de hacerlo. Caso contrario, a la vuelta de los trabajadores a la empresa, se imprimen los recibos a la vieja usanza y se hacen firmar todos para que al empleador le quede la constancia documentada. Si paga a través de una cuenta no es tan complejo, pero es mejor tener la documentación que no tenerla, ¿no? De derecho colectivo, algunos pequeños apuntes. Digamos, a grosso modo, lo único que, digamos, el aislamiento social preventivo obligatorio no detuvo son algunas actividades. Ustedes recordarán, digamos, los 24 incisos del artículo 6 del Decreto Nacional, Decreto de Necesidad de Urgencia 297, estas actividades estaban vigentes, pero se dictaron resoluciones que suspendían todas las actividades sindicales. Y de entrada no dijeron más nada, dijeron que se suspendían toda actividad donde hubiera aglomeración de personas, asambleas, elecciones. Suspendieron esas actividades y paralelamente prorrogaron los mandatos. Claro, la normativa previó esto, digamos, recientemente, el 4 de mayo, salió otra resolución, que es la 489, que unificó las dos previas resoluciones y dio un único plazo de suspensión hasta el 30 de 9 del 2020, y le incorpora a los sindicatos la posibilidad de actuar de manera telemática, o sea, hacer esto que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, para una reunión de consejo directivo o para una reunión de secretariado. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que aclarar que si bien el aislamiento social preventivo obligatorio le impide a quien no esté exceptuado circular, nosotros consideramos que que los trabajadores, mejor dicho, que los representantes de los trabajadores que les toca prestar, también tienen que estar exceptuados, porque precisamente son aquellos que deben controlar por el cumplimiento de seguridad, derechos laborales de sus representantes. No están en resoluciones aquellos que desde lo colectivo pueden hacer a sus sindicatos de que los representantes están en la medida de que los trabajadores tuvieran tareas. Ejemplo, la actualidad, la sanidad desde el costo del aislamiento, todos ir dando que presten servicio. Que tiene la posibilidad de manifestar, no hay fallos locales, pero hay un fallo alemán, Supremo Tribunal Constitucional, que habilita a manifestaciones organizadas por un a medida que cumplimentaran los codos de pensión, la distancia entre cada uno, la utilización de tapabocas, bueno, eso adaptado a esta particular situación que puedan tener. No sé qué pasa en Argentina, es que hoy por hoy están suspendidos hasta el 30 del 9 todo tipo de manifestación mediante una resolución del Ministerio de Trabajo. Y para terminar, y tratar de cumplir un poco con el plazo conversado, algunos fallos. Solamente les vamos a nombrar el de reincorporación, que es Pragana, Matías con Gogliardo, este lo pueden buscar en internet, está. Es una sentencia del 24 de abril. Básicamente se trata de un trabajador que fue despedido antes de, bueno, el 30, antes de que el decreto estuviera publicado en el boletín oficial, el decreto 329, el que prohíbe los despidos y suspensiones, fue enviada la notificación de despido, pero como todos los colegas presentes seguro bien saben, el despido es un acto recepticio, con lo cual se efectiviza cuando el trabajador es notificado. La notificación al trabajador del despido le llegó el 6 de abril, ya estaba vigente
decreto de protección, y el juzgado lo ordenó reincorporar al trabajador. Otros dos fallos, que son los que Gustavo mencionaba sobre el periodo de prueba, los tienen en la placa, tanto Yori como Neko. Sí, Gustavo. Te aporto, Damián, que escribió en el chat del doctor Novoa, integrante del Tribunal de Trabajo número 3 de Mar del Plata, y ahí hace referencia a un fallo a nivel local que tuvo apelación e incluso llegó por recurso extraordinario a la Corte. Dice que te lo va a alcanzar a vos, así que bueno, después lo pondremos a disposición de... Excelente, excelente, porque es muy útil, sobre todo cuando es jurisprudencia local. Y además no tengo el chat abierto, lo voy a ver qué han escrito. Y digamos, sí, el último fallo, antes de pasar a las conclusiones, los otros dos fallos ya Gustavo explicó. Nuestra postura es que el empleador durante el periodo de prueba puede hacer uso del mismo, porque la ley diferencia y porque se trata de un periodo donde el contrato se debe considerar contrato claudicante, es decir, que puede romperse, y nos parecía más gravoso considerar la continuidad en este marco. Pero claro, yo no me tocó resolver una causa contra ADECO, me imagino que en los hechos prácticos ADECO no es una pequeña pyme, y el otro fallo, que es el de un Tribunal de La Plata, es de un gran colegio de La Plata, con lo cual cada casuística tiene su explicación. El La Plata lo van a poder ver por internet porque está ahí. Lo sacan por la MEP directamente. Y el último es un fallo de intereses de la Cámara, que me parece útil porque hablábamos con Gustavo el otro día, la tasa BIP de referencia está ahora en el 20%. Imagínense ustedes que ligar con una tasa de este tipo en un contexto inflacionario como el que todavía vivimos va a ser bastante complicado. De la Cámara 2 de la doctrina legal de la Corte, cuánto va a durar, pero tiene muy buena sistematización y muy buenos fundamentos para mostrar por qué la tasa BIP no es suficiente y aplica activa fallo. Así que se los dejo por si lo quieren consultar. Y bueno, entrando a las conclusiones, y acá sí abrimos el debate, todos los que quieran charlar y a intercambiar de lo que se dijo. Tenemos varias cosas para señalar. Lo primero, que los abogados vamos a recibir claramente un aluvión de trabajo. No unidades de aluvión de trabajo, pero sí que va a haber muy seguro. La realidad es que sería muy útil o muy eficiente, si en términos de un sistema, que la tomara e hiciera algún tipo de per saltum con alguna de estas cuestiones. Digamos, la visión de que esto tiene una cuestión sumamente temporaria, no nos podemos alejar de que lo que estamos hablando mañana cambia, por las resoluciones, diría, versus sanciones. Entonces, todo lo que decimos es, mañana, ¿qué sale nuevo? Otra de las conclusiones que ya le adelantamos, que lo que hizo el Poder Ejecutivo Nacional de tratar de fuentes de trabajo y el principio de trato, nos parece en el tiempo, y si es en el tiempo es muy tener efectos. Y bueno, el caso 3 bis como una salida al momento, creo, de los caminos posibles crítica e inéditas. Las preguntas que quieran hacer. Pregunta del A ver. colega Perazo. Es claramente para vos, Damián. Dale. Uy, las notificaciones laborales vía WhatsApp y su validez. El colega Perazo, y sabe que es un tema sumamente interesante que a mí en particular me encanta. Daría para hablar una charla completa, y como dice Silvina, pero en líneas toda comunicación que se haga surte algún tipo de efecto, lo que después hay enormes problemas para probarlos judicialmente. Entonces, ante un contexto donde el correo está bien, recomiéndenle que tengan las notificaciones tradicionales.
si ahí Mike iba a decir algo, le pasamos la decana de la facultad, Exacto. después de habernos escuchado. ¿Se escucha bien, Damián? Esperá, oímos. ¿Se escucha bien? Maika, fíjate que tenés el micrófono para habilitar. Le habilito el micrófono para que pueda... Bueno, ahora sí. Bueno, ahí se escucha. en primer término Sí. agradecer a todos los participantes que asistieron a esta charla por la confianza que siempre nos dan respecto de las propuestas que hacemos desde la facultad, desde la universidad pública. Agradecerles mucho y especialmente porque el sentido de estas charlas es, en estos momentos en que las actividades de posgrado y de extensión están suspendidas, poder llegar a todos con propuestas que entendemos son de interés, y creo que esta lo ha sido muy especialmente. La verdad que yo no hago laboral y aprendí un montón, así que agradecer también a la Secretaría de Posgrado y a la Unidad de Graduados, o sea, a Silvina y a Fecu Martínez Bordaisco por la actividad que están desplegando. Agradecer también a Rodrigo Estefan, que ha sido el coordinador de esta charla, y muy especialmente a Gustavo Montenegro y a Damián Bes. Un lujo tenerlos, saber que son graduados y docentes de esta casa, porque además han abordado el tema con mucha claridad. Y creo que en momentos de tanta confusión, nada más grato que el mensaje claro, directo y honesto de las cosas que están pasando, de lo que se puede hacer, de las herramientas. De eso se trata la idea que tenemos para hacer estas charlas. Así que les agradezco muchísimo. Fundamentalmente por el tiempo, trabajo, nosotros. Bueno, pues, espero a todos en las próximas charlas, seguramente. No. Bueno, para Maika, contarte con tu presencia acá. Sí. Gracias. Lo mismo digo, muchas gracias. Gracias. Bueno, Gustavo. queda una sola consulta, Damián. Sí. Nos hacen una consulta, no sé si la quieren evacuar o algún otro comentario final. Sí, los empleados en negro. Yo Sí. muy sucintamente, digamos, el escenario hoy es el de los trabajadores informales. Es por lejos de los escenarios. No es posible esta situación de crisis. Imagínense que con la pandemia todo ha empeorado y ha quedado librado a la buena voluntad de ese empleador que por ahí no puede, aunque no debe, pero por ahí es un empleador chico, o de mal usan el sistema de contrato de trabajo de una manera. Entonces, un despido de un empleado que se entra en negro, si logra aprobar la relación laboral, y fue el despido dentro del periodo de vigencia del decreto 320, se habilitaría la posibilidad de plantear una reincorporación. En la práctica lo veo, no digo de imposible, pero de muy difícil encontrar el caso. Lo más probable es que en negro va a quedar según el pago de una inyección sustitutiva, no de reincorporarse, porque llegado a la relación laboral y probablemente luego de llegarle a la relación laboral pasó un juicio de por medio que logró determinar que era trabajador, es muy, muy improbable que pida una reincorporación. No sé, Gustavo, ¿qué pensás? Sí, sí, tal cual. Se va a terminar siendo una cuestión económica y ahí donde va a tener de vuelta una prioridad fundamental los tiempos judiciales con una estructura que lamentablemente no puede hacer frente a la realidad que teníamos. Creo que va a ser más difícil todavía a la que se nos está viniendo encima a mucha velocidad y donde va a tener mucho en juego también para tratar de evitar la cuestión de la licuación de los créditos que tantas veces no ha sido motivo de
desarrollo de la doctrina y de luchas en la diaria, digamos, la tasa de interés que vos marcabas, Damián. Así que, pero siempre sí, con Gustavo y otros colegas hablamos de que un poco la rama laboral es el patito feo, digamos, de la estructura judicial, ¿no? Digamos, el dinero no es donde primero va, no va a la estructura ni edilicia, ni a la estructura informática. Lo ven todos los que están acá donde, ya sea que están del lado de adentro o del lado de afuera, donde se toca trabajar. Entonces, la verdad que por lo menos en Provincia de Buenos Aires se siente bastante las diferencias. Así que, en respuesta a tu pregunta, una vez probada la relación laboral, lo más probable es que se indemnice y nada más, no que se reincorpore. Estamos justos de tiempo, ya transcurrió 1 hora 45. Más que interesante, en lo personal quiero agradecerles la participación, muy clara, muy interesante, sobre todo en estos tiempos. Y bueno, siguen las consultas, pero estamos justos de tiempo, así que va a ser imposible evacuarlas, quedará para un próximo encuentro. Quedamos a disposición cuando guste. Bueno, Gracias. Muchas gracias Un gusto, a todos por participar. Gracias. La unidad de graduados y la Secretaría de Posgrado seguirán comunicando y realizando nuevas conferencias dentro del Foro de Derecho Laboral. Así que muchas gracias a todos los participantes. Y gracias, Rodrigo. Bueno, gracias de nuevo, Gustavo y Damián. Seguramente en estos tiempos que corren, que todo esto se está extendiendo, vamos a tener oportunidad de escucharlos en una próxima charla. Y bueno, contarles desde la facultad que para la semana que viene tenemos 2 temáticas ya previstas en esta misma formalidad. Una que es bastante práctica, que la vamos a tener el martes, que es la intervención del letrado ante las comisiones médicas, comisión médica local, lo vamos a estar difundiendo a partir de mañana. Y el día viernes vamos a tener el gusto del que el doctor Jorge Guampadre nos dé una charla sobre la vida humana y la persona en todo este ámbito de pandemia que estamos viviendo, ¿sí? O sea, más que nada para adelantarles las charlas de la semana que viene, y bueno, tenemos varias más, tenemos también un conversatorio previsto en materia de derecho constitucional semana, así que de a poco les vamos a ir subiendo a través de nuestras redes todas las temáticas de las charlas. Bueno, Muchas gracias a todos por participar. Lo mismo, hasta luego. La charla está siendo grabada, por lo cual va a ser publicado toda la videoconferencia en la página de la facultad. Así que en los próximos días la charla completa va a estar en las redes. Bueno, bárbaro. Genial. Bueno, Buenas tardes Damián. a todos. Chao. Gracias, Gustavo. Gracias.